¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Foro Potosino. Esta noche estaremos hablando del tema de Michoacán, esos ejércitos privados de autodefensas. ¿Cómo van los avances? ¿Cómo va el trabajo del comisionado? El posicionamiento del Estado hasta el día de hoy. Para hablar de este interesante tema nos acompañan los maestros Jorge Chesal. Jorge, muchas gracias por acompañarnos. Benjamín Vázquez Merino. Benjamín, gracias por acompañarnos. Y bueno, yo creo que es interesante ir viendo, darle seguimiento al tema de Michoacán. ¿Cómo se está resolviendo? Si se ha visto vulnerado de alguna forma el Estado de Derecho. Licenciado Jorge Chesal, ¿cómo van la lucha, no solamente en contra del narcotráfico, sino cómo van las cuestiones con esos ejércitos privados, con esos grupos llamados autodefensas? Mira, el problema es un problema muy complejo. Estos grupos de autodefensa surgen como una reacción de la población ante la presencia de grupos de la delincuencia organizada que no son combatidos adecuadamente por el Estado, sino que por el contrario incluso se dice que propiciados por algunas autoridades del Estado y de algunos municipios. Y entonces empiezan a surgir grupos de ciudadanos que se empiezan a armar y empiezan a combatir a los delincuentes. El problema de un grupo armado ciudadano al cual le das jugada, le permites entrar en cierto juego, es que luego controlarlo es muy complejo. Entonces, ¿una especie de excepción a la ley, al marco? Claro, porque además portan armas de fuego prohibidas, sí. Actúan en grupos, son grupos organizados, han disparado, han causado muertes, o sea, es decir, por supuesto que hay un estado de excepción. ¿Se aplican parte de la Constitución y en parte no? Y en parte no, y del Código Penal igual, en parte sí y en parte no. Y entonces el Estado al tolerar esto ha permitido que crezcan estos grupos, pero entonces empiezan a surgir diferentes liderazgos, donde está, por ejemplo, el doctor Mireles identificado en un lado, y empiezan a surgir nombres que empiezan a identificar, incluso ya pugnas internas que se están dando entre los mismos grupos de autodefensa, y donde el Estado pues está haciendo, y el Estado me refiero no nada más al Estado de Michoacán, sino al Estado mexicano, porque tenemos un protectorado constituido por un comisionado especial mandado para poder mantener la situación, en donde realmente se ha visto rebasado por el manejo que se le ha dado. Una constante que ha tenido el problema de Michoacán es que nos ha demostrado lo inocentes que son los políticos en México. Inocentes en el sentido de candidez, porque por un lado tenemos que al comisionado Alfredo Castillo le toman una fotografía platicando en una reunión de autodefensas con una persona identificada con un cártel del narcotráfico, y él no tenía idea, ni nadie de los muchos colaboradores que tenía en ese momento junto a él le dicen quién es, demostrando que hay una gran inocencia, una gran candidez en esta gente. Y luego, por otro lado, bueno, pues hay un líder de uno de los grupos de la delincuencia organizada, que fue reportado muerto en el 2010 y que lo vuelven a matar este año, pues irá muerto 2 veces, porque así lo habían reportado, y resulta que ya salió el director del CISEN en su momento, en el gobierno de Felipe Calderón, a decir que no es que hayan mentido, simplemente no dijeron la verdad. No tenían información, vieron las escenas, dijeron, no, pues sí se ve que estuvo grave el enfrentamiento, nos imaginamos que se murió. Y así fue como el gobierno de Felipe Calderón anunció la muerte de un líder que acaban de matar hace una semana. Entonces, pues también hay una gran inocencia. A mí la parte que me preocupa es, entonces, ¿por qué no se enteran de nada? O si se enteran, ¿por qué no dicen que estaban enterados? A mí esa parte me preocupa porque entonces el hecho de que tengan grupos armados, civiles, organizados, enfrentados entre ellos y con esa candidez, pues se les puede salir de las manos en cualquier momento. Por supuesto. Y bueno, eso habla mal de un trabajo de inteligencia, donde no tienes plenamente identificado el objetivo. No vas trabajando sobre una línea, sobre un protocolo en orden, sino vas trabajando a ver qué es lo que cae, ¿no? Que de hecho es lo más obvio. Para empezar, bueno, simple y sencillamente, durante muchos años, la descoordinación y desorganización entre cuerpos policíacos derivó en muchos problemas de seguridad para todo el país. Y que ahora, cuando se está tratando de coordinar esos cuerpos y cuando se está tratando de coordinarlos con una entidad tan eficiente como lo es el Ejército, como lo ha sido la Armada, y entonces vienen a aparecer, paralelamente a esta coordinación, una descoordinación porque la propia población dice, bueno, aún con toda su coordinación, no han cumplido con su función de brindar seguridad
a la población. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues, nos vamos a defender nosotros solos. Y obviamente esa descoordinación les ha permitido, les ha dado manga ancha para traer diversos tipos de armamento que de repente es superior al del ejército. ¿Sí? Para participar o para accionar sin el debido adiestramiento, que es peligroso incluso para ellos mismos, pero además sin las tácticas necesarias que tiene el propio ejército, que tiene la policía y que tiene la delincuencia organizada. Y sin la disciplina. Y sin la disciplina. Que esa es una cuestión fundamental. Sí, sin las tácticas y sin la disciplina. Entonces, ¿qué es lo que va a dar como consecuencia? Por más que sean, vamos a ponernos en el mejor de los escenarios, por más que sean ciudadanos honestos y que quieren, lo que quieren es mejorar la situación, no tenemos la posibilidad de garantizar, por ejemplo, que la propia delincuencia no pueda permear en esos grupos. Esa es una. O que entre ellos, lo que hablaba hace un rato muy atinadamente Jorge, no empiecen a surgir pugnas como han empezado a surgir entre el cártel del Golfo y el cártel del Pacífico, que no empiecen a surgir ese tipo de pugnas que deriven en enfrentamientos que rebasen a la autoridad, que la van a rebasar. Definitivamente. ¿Por qué? Porque lo está tolerando. Y que de hecho está detenido Hipólito Mora, que es uno de los líderes de un grupo de autodefensas, acusado de haber participado en el asesinato de 2 personas, donde hay otro grupo de autodefensas, el de Simón el Americano, que iban por él, se detienen a Hipólito, acusado de estar involucrado en el homicidio. Ya surgen voces que dicen es que no le crean a Simón el América, es decir, empiezan a darse ya ese tipo de situaciones y el Estado está como mero espectador de algo que el Estado está propiciando, que es ese entorno de violencia en donde ese grupo sin disciplina, sin formación y sin nada más que la buena voluntad y el arma andan circulando en las calles. Porque se les salió de las manos. Y es algo pues consentido, los grupos de autodefensa. Tolerado. Es algo tolerado y entonces el problema es precisamente ese, que está tolerado pero no está reglamentado. Y sucede como en muchos otros ámbitos, como en el terreno, por ejemplo, de las comunicaciones, como lo que no está reglamentado y solamente está tolerado, el ambulantaje, por ejemplo. No está reglamentado el ambulantaje y está tolerado, pero ha proliferado y se le ha salido de las manos a la autoridad y es lo mismo que está sucediendo, ¿sí? Como no está reglamentado debidamente, como no tienen una normatividad y una disciplina que los pueda, y una estructura sobre todo, que los pueda coordinar, bueno, pues entonces cada quien actúa como en una torre de Babel, cada quien a como Dios le da a entender, y obviamente esto, primero, no hace eficientes sus acciones por la descoordinación que tienen. Y segundo, va a terminar por atacar su propia credibilidad ante la propia población y entonces va a pasar lo que con las guardias blancas. La propia población va a temer a ese tipo de grupos. Porque son ejércitos privados. Porque son ejércitos de la impunidad que les está concediendo el mismo Estado. Y porque además se presta para venganzas personales incluso. Por supuesto. Claro. Claro. Y venganzas personales justificadas. Claro, y sobre todo porque, mira, existe vamos, de alguna manera, normativamente existe la figura de la posibilidad de la defensa propia, tanto en las leyes penales, etcétera, como ciertas figuras, como es el caso, por ejemplo, de la Guardia Rural, que son cuerpos de civiles del campo, campesinos, que se arman, que hacen efectivo el himno nacional cuando dice un soldado en cada hijo te dio. Bueno, pues la legislación normativa del ejército permite la incorporación a las guardias rurales precisamente de los campesinos que toman las armas para defender la patria. Es una figura legal que existe, pero evidentemente tiene un orden. Acá el problema es que no se está ni en los supuestos de la guardia rural, ni se está en un supuesto de la legítima defensa, al margen de la legalidad, sino que es totalmente al margen, porque además la legítima defensa en el Código Penal tiene reglas, sí, es decir, no, muy específicas. Muy específicas, y acá la gente no está ni siquiera recibiendo la agresión, es el temor de la agresión, pero es el empleo de armas prohibidas, etcétera, ante un eventual temor de algo que puede llegar a suceder, ni siquiera es una agresión directa, real e inmediata, que es uno de los requisitos de la legítima defensa. Después de este pleito entre autodefensas, ¿qué tiene que hacer el Estado? De plano,
hacerlas a un lado? ¿Podrá? El problema es que ya las toleró y ahora no puede hacerlas, no puede borrarlas de un plumazo. Tendrá necesariamente que buscar, primero, regularlas, organizarlas, catalogarlas, ¿sí? Crear una estructura de alguna manera. Y aquí nos remitimos a la historia, lo que mencionaba Jorge, las defensas rurales. Bueno, ¿para qué se crearon las defensas rurales? Pues para dar seguridad en los caminos contra los salteadores. ¿Quiénes fueron los primeros rurales que había? Los primeros defensas rurales eran antiguos salteadores, que sabían, que conocían los caminos, que sabían dónde los asaltaban, que sabían quiénes eran y que podían de alguna manera proteger y cumplir de alguna manera eficientemente su cometido. Pero que lo primero que hizo el Estado fue regularlos a ellos. ¿Sí? Creo las defensas rurales, sí, efectivamente, son exasaltantes, exdelincuentes, pero los estoy regulando yo los estoy organizando. Forman parte del ejército mexicano. Así es. Lo que no está sucediendo, aquí lo están haciendo al revés. ¿Su conclusión al respecto, licenciado Jorge? Bueno, yo creo que es un problema que se tiene que resolver ya. Digo, y no me estoy refiriendo al problema de Michoacán, que también es un problema que se tiene que resolver ya. Se tiene que resolver el tema de las autodefensas, porque si no, el problema de Michoacán se va a agravar. Y peor aún, se va a extender a otros estados. Ya ha habido brotes de autodefensas en la Huasteca Potosina, los hay en Veracruz. La única diferencia es que a los de Veracruz los detuvieron y están en la cárcel, y a los de Michoacán no. Pero eso, evidentemente, cuando tú puedes justificar ante un temor de una situación real o ficticia, pero temor que pueda tener la población, el que la población se arme para defenderse, pues lo mismo podrán hacer en Chihuahua, en Chiapas, o en Querétaro, o en San Luis Potosí. O sea, es decir, si no lo controlas, si no le pones orden, al rato todo mundo se va a estar autodefendiendo de esta manera y evidentemente se romperá el orden constitucional. Benjamín decía una cosa que es muy cierta. En el momento que se rompen estos equilibrios entre estos diferentes grupos, no hay nada que controle un choque, un enfrentamiento. Y no los vas a poder detener. Y además, lo peor del caso, deja totalmente mal parado al Estado para poder contener la delincuencia. El Estado pierde credibilidad y la población aumenta su temor, ya no solo de la delincuencia, ya no solo del propio Estado, sino ahora de un tercer ente. Lamentablemente se nos termina el tiempo. Amable auditorio, los esperamos en la siguiente emisión de su programa Foro Potosino. Y bueno, solamente esperamos que el Estado cumpla su trabajo como debe de ser, que impere la ley, que impere la legalidad y pues que no siga permitiendo que particulares tomen las armas por su propia mano, por culpa precisamente de esa desatención del Estado al tema de la seguridad. Muchas gracias y muy buenas noches.